Dando continuidad al tema de definición de compuestos no convencionales, de mezclas de petróleo y de pseudocomponentes, en este caso vamos a ver el ejemplo de la definición de los assays. Los assays no son más que grupos de informaciones al respecto de las propiedades y la composición de petróleos. En este caso, nosotros vamos a explorar cómo podemos incorporar en el software Aspen Plus los datos de petróleos de diferentes orígenes, hacer mezclas con estos petróleos para posteriormente utilizarlo en estudios de simulación. La ventaja que tiene la definición de los assays de manera independiente y posteriormente construir las mezclas de ellos es que nos permite explorar el comportamiento de unidades de proceso ante el cambio de determinadas materias primas e identificar aquellos cuellos de botella o aquellas problemáticas operacionales que podrían derivarse de dichos cambios. En este sentido, tenemos que hacer un énfasis en qué cosas son los assays. Los assays, como lo había mencionado, no es más que información al respecto de los petróleos, y esta información incluye propiedades que son relevantes para su procesamiento y posteriormente incluso su aplicación. Y aquí estamos hablando del contenido de componentes ligeros que tiene el petróleo, su flash point, su gravedad específica, su punto de anilina, su número de octano y además su curva de destilación, la cual merece también hacer una parte. La curva de destilación se obtiene por una norma ASTM a escala de laboratorio, y lo que se obtiene es un rango de temperaturas para determinados porcientos de volumen de destilado. Lo que sucede con la curva de destilación es que para cada rango de temperatura uno no tiene un compuesto en específico, a diferencia de cuando son mezclas muy simples. En el caso del petróleo, que son mezclas complejas de cientos de miles de compuestos, lo que nosotros tenemos son definiciones de pseudocomponentes, es decir, la mezcla que se obtiene para esa temperatura y que corresponde a ese porcentaje de volumen destilado se define como si fuera un pseudocomponente y se estiman las propiedades de este para poder hacer los cálculos relacionados con las operaciones unitarias donde se ocupe esta corriente de proceso. Para eso es que se definen las curvas de destilación y que son bastante comunes en la industria del petróleo. En nuestro caso vamos a ver un ejemplo de dos petróleos de diferente origen y de los cuales conocemos los siguientes datos. Conocemos el contenido de ligeros, que son las cabezas que está acá, las light ends. Conocemos la curva TBP o la curva de punto real de ebullición, True Boiling Point, esta, y conocemos también la curva de gravedad específica en función de el porciento de volumen destilado. Con esto nosotros, y además la gravedad específica promedio, con esto nosotros podemos estimar las demás propiedades del assay, y a la vez que cuando lo mezclemos con otro petróleo, por ejemplo como el que tenemos acá, podríamos estimar todas las propiedades de los pseudocomponentes. Esto lo vamos a ver a partir de los siguientes minutos en un ejemplo que no tiene un audio explicativo, por la simple razón de que ese ejemplo lo vamos a desarrollar en una clase tradicional que tenemos en el taller 2 de la asignatura. Sin embargo, quería dejarles un material audiovisual didáctico de poco tiempo para que ustedes puedan guiarse y tratar de resolver el ejemplo por sí solos. Así que desde este punto en adelante el video no va a tener un audio narrado, sino posiblemente una música o algo para amenizar las imágenes que va a seguirlo.